bienvenidos. Estamos en nuestro segundo programa de nuestra temporada número 35, en este verano que tiene sumido a nuestro Chile, ¿cierto?, con altas temperaturas. Queremos desde aquí enviar un cariñoso abrazo, mucho ánimo a todas las personas que en la región del Ñuble están pasando por situaciones complejas debido a los incendios forestales. No podemos restarnos de lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? Así que con este deseo de que las familias se encuentren bien y que pronto se recuperen, con la ayuda de todos obviamente, iniciamos este Lecturas Asombrosas con una invitada, eh, con la cual agradezco este privilegio de conversar con ella. Bienvenida, Jimena Guiraldes, a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ángeles. El privilegio es mío. He escuchado mucho de ti y de tu programa. Y me encanta que hayan alumnos porque el ideal es que aprendan a disfrutar la lectura, no solamente pasar páginas. Así es. Gracias por conversar hoy, por regalarnos este tiempo. En Lecturas Asombrosas vamos a profundizar en tu trabajo, en tu primera novela, que es tu segunda publicación con Editorial Forja. Voy a presentarles aquí qué nos reúne a Jimena hoy. Es este libro, esta novela que ha tenido muy buena crítica, novela Soledad, ¿cierto? Que es la protagonista de esta historia. Y como ya dije, publicada por Editorial Forja. Invito, como siempre, a nuestros seguidores a que conozcan a Jimena también a través de las críticas, reseñas que hay en internet y en otras entrevistas que ha realizado, que yo pude ahí conocerla también y conocer ese carácter tan bonito que tiene, tan dulce, para contarnos de su proceso. Así que voy a presentarles a Jimena Guiraldes. Ella es licenciada en Relaciones Humanas y Sociales con estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y Filosofía en la Pontificia Universidad Católica. Ha sido finalista en numerosos premios, concursos de cuentos entre 2013 y 2023, una década dedicada, ¿cierto?, a la escritura de cuentos. Su primera publicación en 2023 reúne los 5 relatos premiados y también invitarlos a que consigan vidrios empañados, también con la misma editorial, Editorial Forja. Y Soledad confirma en esta primera novela su narrativa madura, sensible y honesta, capaz de conectar con el lector a través de las emociones que ella genera con su particular forma de contarnos esta historia y de llevarnos a reflexiones que parten desde la experiencia emocional, ¿cierto?, al momento histórico en el que está contextualizada esta obra. Jimena, ¿qué tal si nos comentas qué fue el hecho o el personaje gatillante para comenzar tu proceso de escritura de esta novela que titulas Soledad? Ángeles, en realidad, eh, a mí me costó contarlo, no porque me haya costado en lo personal, sino porque pensé que era algo mío. Pero cuando la primera vez que lo conté, causó como un gran revuelo, porque la verdad es que yo estaba buscando, eh, recién terminado mi libro Vidrios Empañados, recién después de la presentación, dije, bueno, voy a escribir una novela. Y estaba dando vuelta y un día escucho así la canción de Mon Laferte, Tu falta de querer. Me impresionó tanto porque a mí me gusta mucho la música, tengo mucha cercanía con la música y esa
maravilla de melodía y además ese grito desgarrado. ¿Cómo fue que me dejaste de querer? Me impactó tanto que yo dije, esta es la persona, el personaje que yo quiero para mi próxima novela, porque se adecuaba a lo que yo escribo en forma intensa, eh, y los elementos de la canción, con pocos elementos, yo construí una historia y quise darle una, un amplio margen a una vida de una mujer que puede salir de un tremendo conflicto y verse frente a la vida que ella quiere tener y finalmente elegir con esa historia de vida, con su experiencia, entre los dos hombres que realmente habían marcado su vida. En, en esa búsqueda o en ese proceso de esa escritura intensa que uno como lectora puede apreciar desde el primer párrafo de Soledad, ¿cómo fue la construcción de este trío, de este triángulo amoroso? ¿Cómo fue la conformación de nuestra protagonista, ¿cierto? Soledad, de Diego, el primer amor, ¿cierto? Y de Eduardo, que aparece como una especie de ángel guardián. eh, en el momento en que ella más necesitaba, ¿cierto? Esta ayuda. ¿Cómo vas conformando esa tridimensionalidad de características emocionales y físicas también de estos tres personajes? Bueno, Diego es el primer personaje que a ella se le revela con todo su erotismo, descubre su sexualidad, eh, su intensidad como mujer, que de alguna manera la tenía muy escondida por la forma en que había sido criada, eh, nieta de un almirante de la Armada en los tiempos de la dictadura en Chile, y ella llega a Buenos Aires al inicio de la transición. Diego, un personaje libre, un muchacho con una libertad de vida en que había estado luchando, eh, como estudiante universitario de izquierda, y ella descubre que hay más mundo más allá, detrás de todo lo que ella había vivido. Y él, un hombre apasionado, erótico, ella se le da vuelta el mundo y queda enganchadísima con este personaje, tanto así que se va a vivir con él después de muy poco tiempo haberlo conocido. Obviamente el amor, la pasión, la entrega, la falta de conexión cultural entre ellos, digamos, va mellando la relación porque él es un aspirante escritor y ella una aspirante a amarlo. Esa era su aspiración de vida, amarlo. Entonces, por supuesto, va creando una distancia entre ellos que finalmente tiene que tener un fin, digamos, y que ella no entiende por qué. Entonces, por eso a mí me hizo tanto sentido la frase de Mon Laferte: ¿por qué? ¿Por qué me dejaste de amar? Ella no lo entiende. Eh, y bueno, la historia avanza, eh, con, sin, uno no puede esperar, realmente cree que va para un lado, pero va para otro. La primera parte transcurre en Buenos Aires, Villa Gesell también, que es un balneario, donde su madre la había concebido a ella a los 15 años con un guitarrista argentino que había conocido en una discoteca
en Reñaca y que se huye con él. Ella quiere conocer el lugar donde fue realmente las playas, donde fue concebida. Entonces, hay muchos planos en que se cuenta, hay racontos, y la estructura de la novela también es especial. Entonces va avanzando en forma de que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y Eduardo viene a ser como la otra cara de la moneda de lo que ella creía que era el amor. Ella creía que la intensidad, la pasión, el deseo, el sexo, todo lo que ella había quedado eh, enganchada pensando que era amor, descubre cosas distintas. Tampoco es fácil el encuentro con Eduardo por múltiples razones que se describen en el libro, pero hay una comparación de ella entre lo que había conocido y lo que le faltaba por conocer. Mm. En esta primera historia, porque confío en que seremos los lectores los que vamos a animarte a que sigas escribiendo novelas, hay dos características que quiero que conversemos, según mi apreciación lectora de la historia que nos cuentas. Una que tiene que ver en la estructura formal. Es una novela que está contada en 15 capítulos en los cuales, como tú bien dices, ¿cierto? La protagonista nos va contando no solo esta intensidad, este primer amor, sino que también sus relaciones con sus abuelos, con su familia nuclear, con las personas que va conociendo, con la historia súper desgarradora de sus padres, cada uno tomando, habiendo tomado decisiones sobre su propia vida que no tenían que ver con ella como hija, cosa que, encuentro que le suma mucho a la personalidad de Soledad. Por un lado, esa estructura de 15 capítulos, que además son bastante breves. Y aquí va la segunda característica que quiero destacar de tu narrativa, que en esta estructura, ¿cierto? Tan íntima eh, eh, y tan desgarradora o que vamos avanzando con la protagonista en su historia, tu capacidad de darnos demasiada información con una economía de lenguaje exquisita. O sea, es una historia que va cabalgando, ¿cierto? Eh, como por unos parámetros, o sea, yo te imaginaba a ti escribiendo sobre, sobre parámetros muy ajustados y sin salirse de esos ajustes. Los lectores más avesados quizás logren darse cuenta de esto que estoy diciendo, pero que también es muy bonito porque me habla a mí como lectora de tu oficio como escritora. Entonces, en este marco que estoy dando, cuéntanos cómo es tu proceso de escritura. Cómo Jimena, ¿cierto? ¿En qué lugar se sienta a escribir? Si tienes algún rito, si todo está formado en tu cabeza, consciente o inconscientemente. ¿Cómo fue pasar de escribir cuentos a a esta historia más larga que es la novela Soledad? Es un proceso bastante diferente. Yo escribía cuentos porque quería, porque pensaba que podía. Yo pertenezco a una familia de escritores, entonces el- la mayoría escribe. Yo nunca dije que escribía, pero empecé a mandar cuentos a diferentes concursos. Todos quedaban finalistas con alguna mención especial, algunos otros eh, en lugares más importantes, pero lo hacía en forma
no me sentí obligada ni me sentí una escritora. Cuando, como al cuarto, quinto concurso, me encontré con Marta Blanco, ya como tercera vez de jurado, me dijo, tú tienes que publicar. Y yo ahí parece que inventé algo para, te dije, pero si mi hermana publica, dijo, no tienes nada que ver con tu hermana, ella es maravillosa escritora infantil y tú eres una escritora profunda, intensa, que yo creo que tienes que publicar, me dijo. ¿Por qué no lo piensas? Yo te puedo ayudar. Bueno, en el intertanto vino la pandemia, Marta Blanco falleció y yo en la pandemia tenía una empresa que ya no podía trabajar en pandemia. Entonces para mí fue maravilloso este tiempo porque pude trabajar sin culpa, podía escuchar toda la música que a mí me encanta, que para mí, como pongo por ahí un día sin música, un día perdido, y entre la música y en mi imaginación empecé a escribir más cuentos. Mandé a concurso y ahí realmente me decidí a publicar y un escritor eh, me dijo, reúne los cuentos, los revisamos y los, los mandamos a alguna parte. Y un día me dice así, sí, hablé con María Eugenia Lorenzini de Editorial Forja, me encontré con ella en un lanzamiento y le dije, te voy a mandar una escritora. Yo le dije, pero ¿por qué le dijiste una escritora? Va a pensar que tengo libros publicados. ¿Por qué no le dijiste una señora que escribe? Dijo, una escritora, me dijo, eso es lo que eres tú. Bueno, llegué humildemente a Editorial Forja, llevé mis cuentos y a los 3 días ya estaban aceptados, estaba con contrato en la mano. Entonces, para mí fue algo como que no me esforcé, digamos, en la publicación de los cuentos. Fue lindo todo, la, la presentación, fue mucha gente, en fin. Y cuando escribí Soledad, y se la mandé a 2 escritores, a José Ignacio Valenzuela y a Javier Edwards, y ahí me di cuenta que esta era otra cosa, que tenía que esforzarme por la mirada que ellos tenían, por ser realmente, mantenerme como una escritora que ellos dicen en sus escritos, ¿te fijas? Entonces ahí dije, esto es serio. Bueno, y así salió todo, pero realmente me costó mucho más, no tanto la historia, porque la historia yo la construí en muy poco tiempo. Yo a los 2 meses tenía la historia completa. Lo que me demoré fue en corregirla, pulirla. Uno de los escritores, más bien dos, me dijeron que le presentara un concurso, que era muy concursable, pero los concursos se demoran un año. Y a esta altura de la vida, un año es como demasiado. Entonces me demoré 3 meses, la dejé reposar, la tomé a los 3 meses y ahí la mandé a editorial. Bueno, y ahí salió Soledad, y está dando vueltas y es mi segunda hija y realmente la considero como una hija. Sí. Jimena, ¿sabes lo que encuentro adorable? Es que te definas a ti misma como, y aquí voy a abrir comillas porque es algo que acabas de confidenciarnos. Soy una señora que escribe sin culpa y me parece maravilloso porque además eres un ejemplo, ¿cierto? Hay
pueden estar viéndonos, ¿cierto? Conociéndote a través de lecturas asombrosas, mujeres que tienen la pulsión de escribir, pero no se animan porque, bueno, por un montón de factores, ¿cierto? Pero escucharte a ti y decir de que se dieron estas condiciones y que pudiste hacerlo, espero que anime a muchas más mujeres independientes de la edad y de lo que estén haciendo a escucharse y a buscar esos espacios, a robarle tiempo a lo que uno, a los quehaceres que tiene que hacer para ponerse a escribir. Así que agradezco también que seas tan sincera y honesta de ir más allá de lo que significa la novela, porque es lo que hacemos aquí en lecturas asombrosas, conocer en profundidad este quehacer tan bonito, este oficio de escritura. Como bien tú dices, Soledad es tu segunda hija, ¿cierto? Que tiene y que está teniendo, ¿cierto? Bastante visibilidad en redes sociales, en entrevistas. Eh, en este tiempo, ¿cierto? Que ha pasado muy poquito tiempo desde que fue la presentación del libro, ¿cómo ha sido la respuesta de tus lectores? ¿Has tenido un feedback? Lectores que quizás no conoces personalmente, ¿cierto? Y que se han comunicado contigo, ¿qué emociones produce o ha producido Soledad en ellos? Mira, la verdad es que cada vez que recibo un mensaje por redes sociales o por gente que no conozco, pero cercana a mis hijas o a parte de mi familia, mira, verdaderamente me han emocionado, porque me han llenado el alma de elogios por la novela, de la intensidad, de, de lo entretenida que es, de lo profunda, de que toco temas eh, que se entrelazan, el amor, la política, la familia, la intensidad, el erotismo. eh, que, mira, lo que yo cuento siempre, ah, recién lanzado el libro, después de la presentación, me escribió un WhatsApp fantástico. El señor que fue a hacer fue a hacer el sonido y la iluminación de la Casa Lomata, donde yo la lancé, pero que me emocionó, me dijo, compré el libro, es maravilloso, me recuerda a mi época en la dictadura donde yo salía a la calle. Nunca me imaginé cuando yo estaba allá, bueno, me dijo, escuché a don Javier Edward, dije, voy a comprar el libro, me dijo, le agradezco por estos momentos maravillosos que me ha dado. Después, cuando tuve el conserje de la playa, yo acabo de vender un departamento en la playa, me dijo, la escuché por Radio ADN, pero la felicito, me dijo, estoy realmente impactado porque él no sabía que yo escribía. Yo era una señora que entraba y salía, ¿te fijas? Y me dijo, voy a comprar el libro. De todas maneras, pero la cantidad de gente que me dice que realmente el libro le causó, una señora me dijo, yo en una parte lloré, que es emocionante, me dijo, emociona. Entonces, que cosas así produzcan otras personas, te emociona, aunque yo creo que hubiera escrito 30 libros, te tiene que emocionar porque los personajes tú los construyes con lo que tú tienes, con tus emociones. Yo no lo escribo con las palabras, eh, sino que profundamente concentro en cosas que yo sentía aunque no tengan que ver con la situación, pero todos tenemos un repertorio de emociones, de sentimientos, que los puedes eh, hacer palabras, puedes hacer frases, puedes hacer que tengan sentido. Bueno, uno queda, yo por lo menos
quedé bastante tocada porque es una verdadera introspección poder reflejar emociones, sentimientos que tienen que ver con todo lo que uno trae, como todos en algún momento hemos tenido desamor, eh, hemos sufrido, hemos tenido dolor de distintas formas y sacarlo hacia afuera es complicado, pero a la vez es casi una terapia. Hablando de terapia y de este repertorio de emociones em, que te impulsan, ¿cierto? Que te pulsan a escribir, a poner esa historia que tienes estructurada en tu cabeza y que pasa por tu corazón, ¿cierto? Para llegar a nosotros, tus lectores. ¿Quiénes son tus referentes? ¿A quiénes lees? ¿A quiénes admiras? ¿De qué autora o autor tomas algo que te hace sentido y lo vuelcas en tu narrativa? Y son tantos ángeles, porque nosotros leíamos desde muy chicos. Me acuerdo que vivíamos en Linares. eh, yo me enfermaba todos los inviernos, no iba en todo el invierno al colegio por el clima. Entonces mi mamá, ¿qué es lo que hacía? Libros, compraba libros para que yo me entretuviera. Entonces leí tanto, a mi vida he leído tanto, y a través de los años tú vas adquiriendo distintos gustos por las lecturas. Eh, Más tarde fue Vargas Llosa, fue todo Vargas Llosa, fue todos los de ese tiempo. Ahora, ponte tú, yo recomiendo a Margaret Mazzantini, una mujer maravillosa. Su marido es cineasta, su padre es escritor. Y la novela, ponte tú, muy cortita, No te muevas, es de un desgarro tremendo, pero maravillosamente escrita. Eh, la otra es la palabra más hermosa también. Entonces, esas son novelas que últimamente me han inspirado y que las leo, las releo, casi que las estudio. Yo creo que son poco conocidas, yo se las he contado a muchas personas y no es una mujer tan conocida, pero yo realmente la recomiendo. Muchas gracias por esas recomendaciones. Las acabo de anotar, ¿cierto? Las novelas No te mueras y la palabra más hermosa para colocarla, ¿cierto? En nuestra lista de pendientes y de nuevas historias. No te muevas, Ah, no te de mover, muevas. sí, de la Margaret Mazzantini, ella es Sí, italiana. italiana, aquí la tengo. No te muevas. Y la palabra más hermosa, Margaret Mazzantini. Voy a invitar a nuestra escritora de hoy a que nos regale en su voz la lectura asombrosa. Aquí estamos en esta conversación cálida, amorosa, intensa, conociendo el proceso de escritura de la narradora chilena Jimena Giraldez, que ha tenido la amabilidad de reunirse hoy en nuestro segundo programa de nuestra temporada número 35 en esto que llamamos lecturas asombrosas, donde nos apasionamos por las lecturas, ¿cierto? Por el proceso creativo, por la literatura, los libros y la vida de nuestros invitados, la vida escritural, para que no piensen otra cosa. Así que invitadísima Jimena a que nos lea en voz alta. Nosotros hacemos fomento de la lectura en voz alta como una especie también de demostración de cariño y aprecio. Así que en tu voz el fragmento que se convierte en la lectura asombrosa de nuestro programa. Ya voy a leer un fragmento cuando Soledad
se ve tremendamente sola, desesperada, porque siente que el amor con Diego ya se está yendo. Entonces, ella en un momento dado abandona la casa con Diego y esto es lo que ella relata. Esta noche de otoño mi mente se fugó, camino sin rumbo por Caballito, sin tiempo y sin saber por qué. El viento desnuda los árboles amarillos. Me resbalo con las hojas húmedas bajo mis pies descalzos. Siento las ráfagas a través del delgado camisón de dormir. Me hieren en carne viva. Quiero que llueva, que la lluvia entre en mi cuerpo y licúe esa carga intrusa con la que casi me atreví a soñar y salga teñida de rojo, manche mi camisón. Empieza a llover, lo miro, pero sigue blanco como siempre. En lo alto de un edificio veo una ventana iluminada. Tal vez detrás de aquellos vidrios una mujer hace el amor y se atreve a soñar. Muchas gracias porque tu voz le da voz, ¿cierto?, a nuestra protagonista, a Soledad, esta mujer joven, intensa, que vive que está inmersa en este proceso de la transición de la dictadura, ¿cierto? Primero en Argentina vive ella ese proceso y luego en Chile con esta desesperanza en el amor y la encuentra ella en la vorágine que se vivieron, ¿cierto?, a finales de los 80 en que se realiza el plebiscito del sí y el no y que contextualiza esta historia, también llevándonos por esos derroteros de nuestra historia reciente. Así que no solo se convierte en una novela que entretiene, que emociona, que nos presenta personajes bien trabajados, sino que también se enmarca en una parte de nuestra historia que nos permite no olvidar, ¿cierto?, nuestro pasado reciente. Así que felicitaciones también por eso, Jimena. ¿Fue pensado desde un principio así o fueron los personajes, como dicen ustedes los escritores, los que te van guiando en en el contexto en el que quieren estar? ¿Cómo fue esa decisión literaria? Que fuera en ese marco histórico. En realidad eso me permitía situarme en una época y en un momento histórico que de alguna manera se desconoce hoy día. Eh, Tanto la transición argentina como la dictadura y el final de la dictadura chilena, pero tampoco lo quise hacer como algo demasiado crudo, sino que situarlo como, como un marco de la novela. Eh, no consigo una historia en que tú la pongas en neutro, que no sepa cuándo sucede, qué acontece, las situaciones, porque todo tiene que ver con todo. Las formas de actuar de las personas también dependen de los momentos históricos, sean ellos más crudos o menos crudos, las personas actúan de acuerdo a sus momentos. Entonces, a mí me pareció que era una oportunidad de señalar un contexto político contado sin estridencia, pero que sirviera de conocimiento. En ese sentido, Jimena, estaba súper bien logrado porque además
no solo esta trilogía de personajes principales, sino que los personajes secundarios que son muy adorables en dos extremos, ¿cierto? Anita por un lado y Patricia por el otro, que hacen ese equilibrio, que hacen el equilibrio de este contexto. eh, y en eso también felicitar esa decisión de no, de que el peso de las situaciones, del contexto histórico, no sea tan evidente, pero sí eh, concuerdo con tus lectores, ¿cierto? Con el señor conserje, a quien le mandamos saludos desde aquí, y también al señor de la iluminación, porque ellos engancharon, ¿cierto? Con esa parte que también vivieron en esa época así como de juventud. Así que eso, pienso yo, es un plus para la novela y que abre también nuevas posibilidades de acercar a nuevos lectores, ¿cierto? A este rescate de memoria histórica que haces a través de tu novela. Eso. Y quería preguntarte sobre em, ¿qué fue lo más complejo para ti en este proceso de escritura? Porque escribir cuentos no es que sea algo mecánico, sino que tiene una estructura más cerrada, ¿cierto? El inicio, el desarrollo, el núcleo y el desenlace en una historia más larga, donde hay que quizás detallar si el día estaba nublado, llovía o no llovía, ¿cierto? La forma en que se sienta o se dispone dentro de la oficina en este caso, dentro del departamento en el caso de Soledad. ¿Qué fue lo más complejo para ti en este proceso de escritura? Bueno, lo más complejo fue la estructura, porque yo quería que el inicio y el final se desarrollaran en un mismo capítulo. La novela empieza cuando Soledad, 12 años después de que llegó a Buenos Aires, y termina también 12 años después de, que, de la misma historia. Y entre medio está toda la vida, el raconto desde que Soledad llega a Buenos Aires hasta que vuelve a Buenos Aires después de 12 años. Entonces, la estructura misma de la novela fue lo más complicado, pero yo estaba decidida a hacerla así, la revisé muchas veces para que los racontos no se opusieran entre ellos. Eh, la parte, como dice, técnica, en el fondo fue lo más complicado, pero no tanto tampoco, porque como yo estaba decidida a hacerlo así, cuando yo decido algo, lo hago. Entonces, eh, pero la historia misma fluyó, 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 fluyó. A mí me preguntan mucho si yo he vivido a Buenos Aires mucho tiempo, si yo realmente tenía una historia con alguno de los dos personajes, ¿no? Entonces, lo complicado es aterrizar eh, la estructura para mí como yo quería hacerla. Sí, no, y lo logra bastante bien porque además uno se queda así como... A mí se me hizo muy breve, se me hizo breve la historia. Pero eso también tiene que ver con el ojo crítico, ¿cierto?, de cada lector. Y encuentro que lo que yo te decía anteriormente, que esa economía del lenguaje del cual se habla, ¿cierto?, para decirlo justo y preciso se trabaja muy bien. Estaba pensando en algo de lo que acabas de decir, de que estabas muy decidida en cómo querías la estructura de la novela. En el sur de Chile hay un dicho, eh, bien al sur, en Punta Arenas hay un dicho que usamos los magallánicos que es, se pensó y se hizo. Se pensó así y se hizo tal cual. Así que... Quiero felicitar esa voluntad, ¿cierto?, de hacer las cosas a tu ritmo, a tu forma, que yo creo que es lo que destaca el crítico Edward, ¿cierto?, que tiene que ver con esa
voz propia, tuya, de reconocible, de decir esto es Jimena Giraldes. Así que eso. Jimena, ¿quisieras contarnos algo más? ¿Quisieras compartirnos algo más antes de finalizar nuestra conversación? A ver, quizás leerte un pedacito de lo que escribió Javier Edwards, porque él me hizo una crítica que yo le pedí solamente antes de la presentación para la contratapa, y me hizo algo maravilloso. Yo esperaba algo así para la presentación, pero realmente superó todas mis expectativas y yo tengo que agradecerle infinitamente a Javier Edwards su voluntad y sobre todo su sensibilidad para captar la novela, para captar el personaje. A ver si te leo un pedacito de lo que él escribió. Dice que es un retrato de los conflictos sociales y políticos familiares de los convulsionados años 70 y 80 en Chile, Argentina y en el continente y parte del mundo cuando la democracia se desmoronaba por los cuatro costados, o que es algo más, una torta de 1000 hojas, llena de significados posibles en torno a unos ejes muy bien planteados. Creo que es más bien esto último, porque es una muy buena novela y todo texto de excelencia es un artefacto peligroso y solo para efectos de la metáfora que ilumine una suerte de bomba de racimo, de explosión nuclear que una vez que se detona se vuelve imparable e impredecible. Oye, concuerdo mucho con Javier, a quien tuve la posibilidad de conocer y de conversar sobre su Ojo de Pascal, aquí en Lecturas Asombrosas, así que te invito a ver esa entrevista de él. Y tiene razón, pues una bomba de racimo, un artefacto peligroso, eh, que no solo Dicho sea, gatilla. dicho sea de paso, El Ojo de Pascal es un libro de cuentos maravilloso y yo se lo he dicho a Javier en varias oportunidades que me habría gustado escribirlo yo. Sí, tiene cuentos muy potentes y personajes también absolutamente creíbles, odiables y adorables. Tiene de ambos. Tiene de ambos ahí en esas historias. Em, Felicidad literaria es lo que nosotros llamamos a la emoción que nos provoca este espacio que se llama lecturas asombrosas cuando tenemos la posibilidad de profundizar, de conocer la gentileza tuya de estar hoy aquí. Agradecer a Verónica Espinosa, periodista que hizo la gestión para que nosotros pudiéramos reunirnos, que me envió la novela para poder tener acceso a ella, porque no hago ningún programa sin antes haber leído los libros que tengo que entrevistar. Animarte, Jimena, a que sigas escribiendo, a que saques todas esas emociones. Obviamente van a haber lectores que van a imaginar que es casi una autoficción, pero tú dejas claro aquí en esta conversación y en otras entrevistas que no. Y uno de los tantos aprendizajes contigo hoy es que, primero, animarse, ¿cierto? En este contexto de la escritura, animarse a escribir, animarse a leer. Estamos celebrando 8 años de lecturas asombrosas y estamos invitando a nuestros lectores a que formen sus bibliotecas de autor. Así que yo empiezo con Soledad. Adquiriré tu primer libro de cuentos, premiados por cierto, y animarte a que sigas escribiendo más historias apasionantes, entretenidas, y que también permiten esta reflexión tan profunda, ¿cierto?, de nuestra historia reciente. Eso, tus palabras al terminar. Muchas gracias, Ángeles, por el espacio que me has dado.
Y realmente si eh, los alumnos eh, tienen a bien leer mi libro, me encantaría saber sus opiniones. Sí, voy a contarles que tú tienes activa tu página en Facebook y también tu Instagram. Estuve viendo ahí, Sí, así que sí. Así que voy a ser la primera seguidora después de que terminemos esta conversación de solicitar tu amistad y de seguirte en Instagram. Cuenta con este espacio para que podamos conversar sobre tu literatura, sobre tus nuevos proyectos, si de repente vas a presentar Soledad en otro lugar, ¿cierto? De Chile o en el extranjero, tener este espacio también para promocionar y que te podamos acompañar en esas instancias. Así que te mando un tremendo abrazo, un agrado conocerte y a ustedes, seguidores de Lecturas Asombrosas, contarles que estamos en esta celebración de los 8 años de nuestro programa, invitándolos a participar también con nosotros con esos con sus bibliotecas de autor. Así que quien ya tenga los 2 libros de Jimena se contacta a través de lecturasasombrosas@gmail.com y nos juntamos aquí a conversar desde la mirada de los lectores. ¿Por qué nos gusta tanto la narrativa de Jimena Girantes? Así que esa es la invitación y nos vemos, como siempre, todos los jueves al mediodía aquí en mi canal. Y los invito también a seguir en redes sociales a nuestra invitada de hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias, Jimena. gracias a ti, Ángeles, un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias.